hogar para morir. El segundo tirador en el asesinato de Colosio. ¿Quiénes y por qué mataron a Luis Donaldo Colosio? Con el reconocimiento oficial de que el asesinato del candidato presidencial priista, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994, fue un complot, un reclamo generalizado invadió México, y dar con los autores intelectuales del magnicidio se volvería una necesidad para el Estado fallido mexicano. Necesidad que 23 años después no ha sido cumplida. El magnicidio de Colosio, ocurrido en Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, a las 5:12 de la tarde, en la hora del Pacífico, o a las 7:12 de la noche, en la hora de la Ciudad de México, rebasa con mucho el magnicidio contra la vida de Álvaro Obregón, ocurrida el 17 de julio de 1928. Esto por el enrarecido ambiente político en que se dio y la grave crisis social que invadía al país. Hipótesis y sospechosos hubo tantos, como tantos fueron los desatinos y desencuentros que se generaron durante la oscura investigación de este histórico crimen. Para Canal 43, un crimen de Estado. Buenas tardes, gracias, ¿no? Me da gusto saludarte, conocerte. Estamos aquí en la plaza, precisamente de la Unidad de la Esperanza. Aquí fue donde fue asesinado el licenciado Colosio. Ese día fue un día por la tarde, como ahorita casi a esta hora, aquí en Lomas Taurinas, en Tijuana. Y pues era un momento de alegría, de mucha alegría personal para mí también, por qué no decirlo, para que estábamos recibiendo y escuchando un discurso del futuro presidente de México. Porque sí iba a ganar, para mí sí iba a ganar, sí, la verdad. Era gente designado. Así es, de todos los colores estaban aquí presentes. Dio su discurso aquí arribita, posteriormente bajamos, yo me incorporo del lado izquierdo de él, y eso escuchamos música primero, la música de la Culebra, aquella con los mítines del PRI, aquel famoso mítin del PRI de mucha gente, acarreados también, por qué no decirlo, del Pau Pau, la camiseta, la gorra, y mucha alegría, ¿no? Yo escucho como dos cuentitos. Es el momento que todo el mundo corremos, todo el mundo es algo inexplicable, un dolor profundo que le dio la vuelta, como bien dices, al mundo, ¿no? Con la muerte del licenciado Colosio. De ahí pues apoyamos, los líderes de aquí apoyaron también, porque no, la gente para salir de aquí, del lugar, de aquí que era muy atropellado el lugar, pero se salió y se llevó al Hospital General, a donde posteriormente falleció. Si bien es cierto que Mario Aburto, acusado del magnicidio, declaró en 16 ocasiones ante el Ministerio Público Federal de haber sido el autor de los 2 disparos en el asesinato del candidato, y a pesar de haber sostenido que el homicidio de Colosio fue solitario, fortuito y accidental, muchas son las dudas que se han generado en la opinión pública nacional e internacional por lo inconsistente de su declaración. 23 años después, la duda está más latente que nunca. Las declaraciones de Aburto, no oficiales, en el sentido de ser un chivo expiatorio del Estado fallido mexicano, y las de sus familiares que abandonaron el país en 1995, tras haber sufrido amenazas y que aseguran que Mario Aburto no fue quien le disparó a Colosio ni el que fue detenido en Lomas Taurinas, junto con la detención ilegal y arbitraria de otros sospechosos, entre los que se encuentra Otón Cortés Vázquez, chofer del candidato priista, refuerzan la sospecha, casi convertida en certeza,
de que las investigaciones de la PGR para esclarecer el magnicidio siempre vieron hacia abajo y no hacia arriba, de donde seguramente salió la orden del asesinato de Colosio. La entrevista exclusiva que Canal 43 tuvo en meses pasados con Otón Cortés, prácticamente en donde fue asesinado Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, refuerzan la hipótesis de un crimen de Estado tipificado como magnicidio y refuerza lo señalado por nosotros dentro del documental titulado Marcos tras la sombra de Andrés Manuel López Obrador, porque ahora sabemos de viva voz del inculpado de ser el segundo tirador en el asesinato de Colosio, de cómo fue secuestrado y torturado para que se declarara culpable y al mismo tiempo para que inculpara como autor intelectual al ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones. Otón Cortés, chivo expiatorio del Estado fallido mexicano, fue señalado por Pablo Chapa Besanilla de ser el segundo tirador en el asesinato de Colosio, y fue detenido en febrero de 1995 y recluido por más de un año en el Penal Federal de Almoloya de Juárez, en base a testimonios falsos de Jorge Amaral Muñoz, Jorge Romero Romero y María Belén Maclis Romero, quienes al ser descubiertos fueron consignados por falsear sus declaraciones y Otón Cortés absuelto y liberado el 8 de agosto de 1996. Voy a empezar dando mi nombre, Jorge Amaral Muñoz. Tengo 51 años y fui testigo del asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas en 1994. De ahí se desprende una investigación y pues fui perseguido al negarme a recibir dinero por cambiar el curso de la historia. La voluntad mía no fue corrompida, me negué y a raíz de eso fui perseguido y hostigado. Mi familia también fue perseguida y hostigada para cambiar esta situación, que me obligara a mí a decir que esto había sido un error, que ellos querían cambiar el curso de la historia, querían cerrar la investigación y que pues ya no tenía caso, que ya no había línea de investigación. Pues todo empezó cuando fui a Lomas Taurinas como cualquier otro ciudadano, encantado por la forma en que hablaba el candidato. Estuve ahí en los últimos 5 minutos de su vida. Me tocó ver el disparo que él tuvo en la cabeza. Yo estaba del lado izquierdo del candidato. Vi el segundo disparo por estar en esa posición. Ahí surge la teoría de un complot para asesinarlo. El hecho de Lomas Taurinas, pues pocas personas pudimos apreciarlo porque había un tumulto muy grande de gente. Mucha gente fue ahí. Cuando el candidato iba ya bajando hacia un puente, se escuchó la detonación que pues a mí me tocó ver cómo salía parte de los sesos o sangre, mucha sangre que le cayó a una señora que iba a un lado, de cabellera rubia. Cuando sucede el primer disparo, la gente por inercia se agachan y fue cuando queda al descubierto Otón Cortés dando el segundo disparo en el abdomen del candidato. ¿Y el daño hecho a Otón Cortés y a su familia? ¿Por qué nunca lo reparó el Estado fallido mexicano? ¿Realmente hubo un segundo tirador o ambos disparos los realizó el mismo asesino? ¿Hubo 3 diferentes Mario Aburto en torno al crimen de Colosio? ¿Por qué torturaban a Otón Cortés para que se declarara culpable de un crimen que no cometió y le ofrecían dinero por inculpar a Manlio Fabio Beltrones como autor intelectual del asesinato de Colosio? ¿Por qué los priistas locales de Baja California tenían motivos suficientes para asesinar a Colosio? Esta es la hipótesis de Canal 43 sobre el asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio Murrieta en marzo de 1994. 1993
era aparentemente un año normal y cotidianamente malo, como en las últimas décadas de gobiernos priistas, con incremento en los índices de delincuencia y con deterioro del tejido social en su máxima expresión. Aparentemente sin mayores problemas y con pocas dificultades para el gobierno federal, el pueblo mexicano, hundido en una crisis de corte neoliberal, sobrevivía con dificultades dentro del Estado fallido mexicano, plagado de injusticias y corrupción. El calvario que millones de mexicanos vivíamos por haber permitido el fraude electoral de 1988, lo sufríamos y pagábamos con creces, y mientras veíamos cómo el país se le desbarataba en las manos al ilegítimo Carlos Salinas de Gortari, todavía había quienes creían en las mentiras difundidas por Televisa y TV Azteca, quienes cínicamente hablaban de la bonanza económica del país y de la bendición de tener al mejor presidente en la historia de México, Carlos Salinas de Gortari. Para nadie fue un secreto que para consumar el fraude electoral, el PRI contó con el apoyo y la ayuda de las oligarquías financieras del país y del mundo. Y a cambio de esto, Carlos Salinas de Gortari se vio obligado a poner como su secretario particular al representante del neoliberalismo internacional, al francés Josep Córdoba Montoya, el verdadero poder tras el trono. Operadores priistas que trabajaron arduamente en el fraude electoral del 6 de julio de 1988, entre ellos varios predicadores protestantes de doble moral y falso discurso, simulaban no ver la crisis económica y de valores que había llegado a México de la mano del neoliberalismo y apapachado por el legítimo presidente. El 31 de diciembre de 1993, para amanecer el 1 de enero de 1994, un movimiento era esperado por varios de mis compañeros. Estuve al pendiente de los detalles del levantamiento zapatista a través de las noticias en televisión, y en ese movimiento en el que muchos creíamos, esperábamos que el legítimo presidente neoliberal, Carlos Salinas de Gortari, se desmoronara pronto. Todo era cuestión de tiempo, y aunque los posteriores bombardeos y ataques sangrientos contra los indígenas zapatistas se dieron de inmediato, y la represión contra las células de apoyo a lo largo y ancho del país fueron también feroces y sangrientas, la expectativa y motivación que como jóvenes teníamos de un cambio en México no disminuyó. Debo recordar que en la década de los 90, con la entrada de los productos chinos de muy bajo precio, pero de más baja calidad, y haciendo comercio desleal solapados por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, miles de empresas textiles y de calzado, generadoras de empleos y al mismo tiempo contribuyentes cautivos del gobierno federal, habían quebrado desde 1992. Con ellos se estaban perdiendo no solo millones de empleos del pueblo trabajador, sino que dejaban de entrar billones de pesos de impuestos en las arcas del gobierno neoliberal mexicano. Es decir, desde 1992 México ya estaba en bancarrota. El proyecto neoliberal mundial en México se veía en peligro por la ilegitimidad del impostor Salinas de Gortari y la corrupción de sus colaboradores más cercanos. Esto había llevado a la quiebra a uno de los países latinoamericanos más poderosos del continente, México, y estaban en riesgo los intereses económicos de las familias más ricas del mundo, de las oligarquías financieras nacionales e internacionales, quienes realmente son los dueños del planeta y no así la desgastada clase política internacional. Los fracasos políticos y económicos de Salinas de Gortari habían generado descontento entre millones de mexicanos, esos que no salían en televisión fingiendo felicidad y tampoco veían telenovelas o fútbol. Ya más de 270 grupos subversivos en México habían tomado las armas y el país corría el riesgo inminente de un estallido social. En los Altos de Chiapas, el grupo indígena creado en 1983 y comandado por el indigenista sinarquista y luego priista Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias Marcos, y patrocinado por las oligarquías financieras nacionales e internacionales, lo cual descubrimos apenas hace algunos años,
Esperaba instrucciones pacientemente para hacer su aparición en el momento más crucial de la historia de México, durante la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Las oligarquías financieras representadas por las familias más ricas de México y el mundo le habían dejado en claro a Carlos Salinas de Gortari que el proyecto político priista de gobierno ya estaba caduco y se tenían que simular un cambio de color y de partido, mas no así de ideología o de proyecto económico. Carlos Salinas de Gortari tendría que reformar la Constitución y allanar el camino para que un mexicano de padres extranjeros y de otro partido electorero, Vicente Fox del PAN, accediera a la presidencia de la República en el año 2000. Vicente Fox era empresario y el proyecto neoliberal actual es que los empresarios gobiernen al mundo y no los políticos. El experimento entraba en México antes de instaurarlo en los Estados Unidos de América 16 años después con Donald Trump. Salinas de Gortari acató las órdenes de sus jefes neoliberales al reformar la Constitución para ayudar a Fox a ser presidente de la República. Pero tenía sus propios sueños y ambiciones y así decidió postular como candidato a presidente de la República por el Revolucionario Institucional para finales de 1994 a su amigo y socio político, Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en plena campaña electoral de forma confusamente clara y bajo las sospechas más perversas de complot que hasta ahora no se ha podido aclarar. Mucha tristeza porque, para empezar, vienen un año después de los hechos, vienen por mí. Un año después se iba a cumplir un aniversario más. Entonces, como en México se acostumbra, hay que agarrar al más tonto, al chivo expiatorio. Yo era el chofer. ¿Qué querían de mí? Yo conocía, yo les manejaba a los gobernadores, senadores, diputados. Pues era un sistema del PRI nada más en ese entonces. Entonces me decían de que estaban torturando, querían que yo incriminara a Manlio Fabio Beltrones, que era el gobernador de Sonora. Es un gobierno, como hasta ahorita los es, insensible, fabricante de pruebas. En México no hay justicia. En México nos destrozan la vida y nadie dice nada. Ahí me meten alfiler en las uñas, me dan toques en los testículos, me echan agua picosa en la nariz, me rompen el oído, me dislocan el hueso de la pierna. Él nos había mandado a atentar en contra de Gabriel Colosio y al general Domiro García Reyes, cosa que no era cierto, que nunca le firmé nada y por eso fue la tortura. Pero sí pensaban en que me iban a matar, como se acostumbra aquí, como se acostumbra en México, ¿por qué no decirlo? La fabricación de pruebas, la compra de testigos y todo lo que hicieron, que compraron testigos para incriminar. Pero gracias a Dios estoy bien. Perfecto. Quiero comentarles a los seguidores de Canal 43 lo que sucedió con el compañero Otón Cortés es una recurrente de todos los días en el Estado fallido mexicano. Quiero comentarles que muchas personas, en su mayoría gente pobre, gente humilde, gente trabajadora, son utilizados como chivos expiatorios para cubrir grandes crímenes de Estado. Quiero comentarles, aprovechando la ocasión, que Canal 43 surge después de que mi hijo mayor, Lenin Villaseñor, fue asesinado por el Estado fallido mexicano. A diferencia tuya, Odón, mi hijo fue absuelto de una serie de delitos que le imputaron, pero mes y medio después de que fue absuelto fue asesinado. Corriste con suerte, el Estado fallido no se atrevió a asesinarte. La idea de Carlos Salinas era imponer como presidente a Colosio contra los deseos de sus patrones neoliberales y que éste reformara la Constitución política mexicana con su mayoría priista en el Congreso Federal para que en México hubiera reelección presidencial y ser él, Carlos Salinas de Gortari, el presidente de la República en el año 2000 y seguramente en 2012. Pero los empresarios más poderosos del mundo no estaban de acuerdo en arriesgar sus inversiones en la mina de oro que es nuestro país, y tenían que hacerlo desistir de su ambición desmedida de poder. El PRI estaba social y políticamente desgastado y deberían de abandonar la silla presidencial en el año 2000. Las oligarquías financieras, que son los hombres más ricos y poderosos del mundo, dieron la orden al exindigenista sinarquista y ahora priista Marcos para que, con el pretexto de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, organizara y manipulara a sus seguidores indígenas chiapanecos, aglutinados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
y simulara declarar la guerra al ejército mexicano encabezado por Carlos Salinas de Gortari, con la intención de causar la tensión internacional, presionar y advertir al ilegítimo presidente mexicano que la orden de los empresarios más poderosos del mundo era el cambio de partido en el relevo presidencial en el año 2000. Es decir, Colosio no era el candidato neoliberal de los empresarios, tan solo era el candidato a modo de Carlos Salinas de Gortari. La respuesta soberbia y prepotente de muchos priistas mexicanos, encabezados por Carlos Salinas de Gortari, fue la de masacrar a los pobres indígenas zapatistas manipulados por Marcos y descalificarlos como simples y vulgares delincuentes. Nada más falso. Los indígenas zapatistas solo eran la carne de cañón en un perverso y malévolo pleito entre los priistas y los empresarios más poderosos del mundo, los cuales contaban con el apoyo en México del también priista Grupo Atlacomulco. Es decir, las pugnas interburguesas al interior del decadente sistema capitalista mexicano y al interior del PRI se habían agudizado por cuestión de poder. El ejército mexicano, bajo las órdenes del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Carlos Salinas de Gortari, empezó a bombardear la selva lacandona de los Altos de Chiapas y a masacrar a los indígenas zapatistas cuando los empresarios más ricos de México y el mundo se dieron cuenta de la necesidad de conservar el poder y decidieron acabar de tajo con él. El problema y su tonta aspiración de eternizarse en el poder a través de su amigo y socio Luis Donaldo Colosio. De tal forma que el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, el candidato del PRI a presidente de la República, Luis Donaldo Colosio, tendría que ser burda y brutalmente asesinado. ¿Por qué Otón Cortés es una víctima colateral de un crimen de Estado? Nadie en México o en el mundo creyó en la falaz hipótesis de la PGR en cuanto al asesino casual y solitario de Luis Donaldo Colosio. Para propios y extraños, este magnicidio se trató de un asesinato mal planeado, pero efectivamente ejecutado. El asesino solitario, Mario Aburto, a quien era fácil atribuirle motivos patológicos para asesinar al candidato priista, aceptó, bajo amenaza de muerte, según lo dicho por sus familiares, haber asesinado a Colosio de manera solitaria y sin razón o motivo aparente alguno. Pero la duda y el caos que generó en México aún está latente. Según el libro de Otón Cortés, titulado El segundo tirador, hubo un Mario Aburto que disparó 2 veces para asesinar a Colosio, y este presuntamente fue sacado de la escena del crimen para luego asesinarlo en playas de Tijuana, frontera con San Diego. Hubo un segundo Mario Aburto, detenido y brutalmente golpeado en Lomas Taurinas y subido a una camioneta para su traslado a la PGR. Así como también hubo un tercer Mario Aburto presentado en la PGR de la Ciudad de México y fue él quien se declaró culpable del magnicidio y que hasta la fecha purga su condena en el penal federal del Altiplano, antes Almoloya. Es decir, la versión en el libro de Otón Cortés coincide con la declaración de la familia de Mario Aburto en el sentido de que él nunca disparó contra Colosio, y esta versión coincide con millones de opiniones de mexicanos que vimos a 3 personas diferentes y que fueron señalados por los medios masivos de desinformación como un solo Mario Aburto. ¿Cuál pudo ser el acuerdo de los dueños del mundo con Aburto para que éste aceptara el crimen y el castigo por el magnicidio? ¿O realmente Mario Aburto fue amenazado de muerte? Después del magnicidio en contra de Luis Donaldo Colosio, muchas fueron las versiones que de este se dieron y muchas las especulaciones que se hicieron. Pero la Vox Populi nacional, que en realidad nunca ha creído en Televisa o en TV Azteca, y mucho menos cree en las versiones oficiales de nuestros gobernantes, presumía que había sido el mismo Carlos Salinas de Gortari el autor intelectual de este asesinato. Hubo quienes le atribuyeron el magnicidio al discurso de Colosio, pronunciado en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México un par de semanas antes de su asesinato. También se le atribuyó al mismo Raúl Salinas de Gortari el homicidio,
y a los priistas de Baja California, que fueron obligados por Colosio, cuando éste era líder nacional del PRI, a aceptar su derrota ante Ernesto Rufo Appel y entregarle el gobierno del estado al PAN. Inclusive se culpó al secretario general del PRI nacional, José Francisco Ruiz Massieu, quien fue asesinado semanas después, presuntamente como una revancha por ser el autor del asesinato de Colosio. Pero, ¿y la estabilidad social, política y económica de México? Esta estaba en la cuerda floja. Las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos contra las células zapatistas en todo México, a cargo del gobierno mexicano, cesaron en cuanto el revolucionario institucional designó, paradójicamente, como candidato a presidente de la República a Ernesto Zedillo Ponce de León, el candidato del francés Josep Córdoba Montoya y verdadero candidato de las oligarquías financieras y empresarios. Es decir, Carlos Salinas de Gortari cada día era menos presidente y Ernesto Zedillo Ponce de León cada vez lo era más. La amnistía a todos los presos de conciencia, zapatistas o no zapatistas, fue el primer paso que dio Zedillo hacia la reconciliación social en México. Los empresarios neoliberales tenían que desinflar el globo que estaba a punto de estallar en el país y que les traería grandes pérdidas económicas. Zedillo compartió el poder político con el PAN, su medio hermano, y buscó conciliación con la aparente oposición al nombrar Procurador General de la República al panista Antonio Lozano Gracia, e inició un proceso por enriquecimiento ilícito en contra de Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente que se había atascado económicamente durante el gobierno de su hermano. Carlos Salinas de Gortari, por su parte, se autoexilió en el extranjero, no sin antes hacer el más estrepitoso de los ridículos en una cómica huelga de hambre, en un municipio muy pobre y marginado, como lo es el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, en el Estado de México. Zedillo tenía instrucciones precisas de los empresarios, dueños de México y del mundo, de conciliar y reconciliar con todos los sectores sociales en México, para desinflar el globo que con el gobierno corrupto de Carlos Salinas de Gortari estuvo a punto de estallar. Luego entonces nos queda precisar, el simulado levantamiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio pudo ser una estrategia para salvar al país del colapso social y evitar un estallido de grandes dimensiones. El error de diciembre y el FOBAPROA. Las medidas populistas neoliberales y conciliadoras de Zedillo para contener la ira y el desprecio de la población ante la quiebra de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, ocasionadas por la fuga de capitales ante la incierta realidad nacional y que estúpidamente fue señalado como el error de diciembre, así como la pérdida de millones de empleos y el colapso económico que generó enfermedades, depresión y hasta suicidios, quedaron muy pequeñas y había que buscar otras medidas de contención. El Fondo Monetario Internacional le salvó la vida a México, tenemos que decirlo, gracias al apoyo de Bill Clinton, pero quedamos endeudados de por vida. El Estado fallido mexicano, en bancarrota política, moral y económica, con el mayor fraude en la historia de México, denominado y maquillado como FOBAPROA, y cuestionado, impugnado, denunciado y exhibido por Andrés Manuel López Obrador, actualmente líder nacional de Morena, es parte de la historia de los 90s en México. Millones de mexicanos creían y estaban seguros de que Luis Donaldo Colosio hubiera sido un gran presidente, con lo cual no coincidimos, y cuestionaban a Zedillo por incapaz y culpable de la peor crisis económica en la historia del país, sin entender que la crisis del 94-95 era la herencia de décadas de corrupción y despilfarro priista, y que ningún priista neoliberal, ni siquiera Colosio, hubiera podido controlar. No entendían que Ernesto Zedillo solo había venido a correr a Salinas de Gortari para entregarle la plaza al PAN en el año 2000. Pero, ¿qué papel jugó Otón Cortés en el perverso plan neoliberal en México? Otón Cortés Vázquez, chofer, seguidor, compañero,
admirador incondicional y amigo de Luis Donaldo Colosio, pasó a ser la pieza sacrificada en el ajedrez político priista de los años 90. Era el chivo expiatorio designado por el Estado fallido mexicano, que sabía que nunca hubo un segundo tirador, y si lo hubo no fue Otón Cortés. Él solo era el alfil para salvar al rey en este juego perverso. Pero se vale que hagan con la vida de un ser humano lo que quieran. Se vale que destrocen una familia y la tranquilidad por un juego político. La tortura física y mental, así como la moral de Otón Cortés y su familia, no tiene reparación. Las vejaciones, maltratos y humillaciones de los jefes, compañeros y amigos para los que Otón sirvió y trabajó por tantos años, han dejado una huella de dolor y experiencia en un ciudadano común y trabajador, respetuoso, quien recuerda y señala en su libro, El segundo tirador, cómo Chapa Besanilla lo presionaba, coaccionaba y obligaba a decir. Chapa Besanilla inquiría a Otón Cortés para que se declarara culpable y le decía: mira, cabrón, declárate culpable y señala a Manlio Fabio Beltrones, que te pagó por disparar contra Colosio. Firma y reconoce que tú fuiste parte de un complot para matar al candidato o te vamos a seguir dando en la madre. Te damos $5 millones por tu declaración, te avientas 5 años en Almoloya y después te vas con tu familia fuera de México. Mira, cabrón, para el señor presidente tú eres culpable y ya te chingaste. En Canal 43, La Voz de la Disidencia en México, concluimos con algunas reflexiones. Sabemos porque así lo deducimos, porque lo intuimos, porque millones de mexicanos lo hacen y porque sabemos que gente muy poderosa del mismo partido tricolor donde militaba el extinto Colosio orquestó el magnicidio. El nombre del autor intelectual sale sobrando. ¿Quién mató a Colosio realmente? Es algo que no nos importa. ¿Por qué lo mataron? Es algo que sale sobrando. ¿Para qué lo asesinaron? Por sabido se calla. Miles o cientos de miles de mexicanos y nuestras familias hemos sido agraviados por la corrupción y negligencia del Estado fallido mexicano. Otón Cortés y su familia no son los únicos, pero sí son de los pocos que han enfrentado la adversidad con amor, solidaridad, valor y unidad. Para ellos, nuestro reconocimiento. Al contrario, yo estoy muy agradecido por esta oportunidad que me dan. Araceli, la regidora, a usted, porque hay gentes que se preocupan, porque estamos viviendo en un país pobre, pobre de justicia. Lo que le hicieron a mi familia no tiene nombre. Lo que me hicieron a mí no tanto, no me duele lo que le hicieron a mi familia. Y hasta el día de hoy mi familia, diabéticos, enfermos, pobres, por qué no decirlo, pero con la frente en alto, pidiendo justicia. Qué bueno que hay hombres como usted, qué bueno. Y lo que vengan y que el Estado mexicano quiere hacer conmigo, aquí me va a encontrar y aquí estamos con la frente en alto. Nunca escondiendo porque nunca cometimos nada. Qué bueno que se lucha, porque vivamos en un México mejor algún día, mucho mejor que el que hoy estamos. Les mando un abrazo y que Dios a todos los bendiga y gracias por esta oportunidad que me dan. Compañeros, Canal 43 es La Voz de la Disidencia en México.
¿Quiénes y por qué mataron a Luis Donaldo Colosio? Con el reconocimiento oficial de que el asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta el 23 de marzo de 1994 fue un complot, un reclamo generalizado invadió México, y dar con los autores intelectuales del magnicidio se volvería una necesidad para el Estado fallido mexicano, necesidad que 23 años después no ha sido cumplida. Yo me incorporo del lado izquierdo de él, y eso de, escuchamos música, primero la música de La Culebra, aquella con los mítines del PRI, aquel famoso mítines del PRI de mucha gente, acarreados también, por qué no decirlo, del Pau Pau, la camiseta, la gorra, y mucha alegría, ¿no? Yo escucho como dos cuentitos, es el momento que todo el mundo corremos, todo el mundo, es algo inexplicable, un dolor profundo que le dio la vuelta, como bien dicen, al mundo, ¿no? Con la muerte de Eliseo Colosio. De ahí pues apoyamos, los líderes de aquí apoyaron también, porque no, la gente para salir de aquí, del lugar, de aquí que era muy atropellado el lugar, pero se salió y se llevó a... Un lugar para morir. El segundo tirador en el asesinato de Colosio. El magnicidio de Colosio, ocurrido en Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, a las 5:12 de la tarde, en la hora del Pacífico, o a las 7:12 de la noche, en la hora de la Ciudad de México, rebasa con mucho el magnicidio contra la vida de Álvaro Obregón, ocurrida el 17 de julio de 1928. Esto por el enrarecido ambiente político en que se dio y la grave crisis social que invadía al país. Hipótesis y sospechosos hubo tantos, como tantos fueron los desatinos y desencuentros que se generaron durante la oscura investigación de este histórico crimen. Para Canal 43, un crimen de Estado. Buenas tardes, nada, gracias, ¿no? Me da gusto saludarte, conocerte. Estamos aquí en la plaza, precisamente de la Unidad de la Esperanza. Aquí fue donde fue asesinado Eliseo Colosio. Ese día fue un día por la tarde, como ahorita casi a esta hora, aquí en Lomas Taurinas, en Tijuana, y pues era un momento de alegría, de mucha alegría personal para mí también, por qué no decirlo, para que estamos recibiendo y escuchando un discurso del futuro presidente de México, porque sí iba a ganar, para mí sí iba a ganar, sí, la verdad, era gente, así es, de todos los colores, estaban aquí presentes. Dio su discurso aquí arribita, posteriormente bajamos,